cedo el uso de la voz a la licenciada Cecilia Razo Velázquez. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. La verdad que es un placer estar aquí en este día con esta plática. Como dijo el magistrado, la verdad es jueves por la tarde, casi viernes, y están aquí y se les agradece mucho. Quiero mencionar la presencia de los magistrados del tribunal, el magistrado Leobardo Loaiza, consejero Martínez, Raúl, también del Instituto Estatal Electoral, muchas gracias por estar aquí. Saludo a mis compañeros del tribunal que están también aquí presentes y les agradezco de verdad aquí su atención. Porque, bueno, y sobre todo sí quisiera comentar que me complace estar aquí porque dejamos a Mexicali como con 40 grados o más y está excelente aquí la temperatura, ¿no? La verdad que ahí sí todos estamos fascinados. La gente que viene de Mexicali yo creo que igualmente lo disfruta. Antes de comenzar propiamente el tema, sí quisiera hacer dos acotaciones. Una de ellas a través de una interrogante. ¿Por qué platicar, por qué conocer el sistema de medios de impugnación en materia electoral? ¿Qué motivo debo tener o debemos de tener todos los aquí presentes para conocer sobre esos mecanismos? Con independencia de si se estudia derecho o no se estudia derecho, si soy un representante de partido político, si precisamente o soy militante de partido político, yo creo que como ciudadanos mexicanos que somos, tenemos hasta la obligación de conocer de estos mecanismos. ¿Por qué? A través de todo este sistema del que ya nos dio introducción el magistrado Martín Ríos Garay, podemos defender nuestros derechos político-electorales como ciudadanos que somos. El derecho de votar, el derecho a ser votado, el derecho de libre asociación en su vertiente de conformación de partidos políticos y el derecho a militar precisamente en un instituto político. Y así como conocemos algo sobre nuestros derechos, por ejemplo, los derechos laborales, y decimos o escuchamos a algún amigo, algún familiar que nos dice, pues me despidieron, pero yo sé que tengo mi derecho a defenderme porque fue un despido injustificado. Y conocen algo del derecho laboral. ¿Qué? Bueno, pues que pueden defender su trabajo. Y yo quisiera dejar aquí con ustedes ese entusiasmo que a mí me motiva venir a hablarles de estos mecanismos. El hecho de decir, yo sé que si el día de mañana trastocan, violan alguno de mis derechos político-electorales, hay unos mecanismos para reclamar esa violación, que es a través, en el ámbito local, de los 3 recursos que el magistrado ya nos comentó. Y sí quisiera que se quedara, sobre todo para quienes están incursionando en la materia, quienes tienen ese entusiasmo de conocer. Como aquí vemos a este compañero Edgar, que fue quien le preguntó al magistrado, y se ve el entusiasmo por conocer la materia y por saber de ella. Ojalá que así se nos quede ese mismo entusiasmo para efectos de tener conocimiento, o aunque sea decir, bueno, hoy supe que puedo defender mis derechos político-electorales. Porque pues casi puedo asegurar que todos los que estamos aquí ya somos ciudadanos mexicanos, tenemos más de 18 años, se ejerza o no se ejerza el derecho al voto, pero pues contamos con él. Y por qué no, a lo mejor tenemos aquí a quienes ya fueron candidatos a través de un partido político, candidatos independientes, o que quieran serlo en futuras contiendas. Entonces hay que conocer todo este mecanismo que hasta constitucionalmente se establece. Y por otro lado, quiero puntualizar algo de lo que ya se comentó en la primera parte de esta plática. El hecho de impulsar al órgano jurisdiccional, al tribunal,
de presentar una demanda, de presentar un recurso, nos lleva a una figura jurídica que se llama el inicio de un proceso judicial. Y ese proceso judicial, que algunos autores nos dicen, no es otra cosa que una relación jurídica que se da entre el órgano jurisdiccional, en este caso el tribunal, y el actor o demandante. En esa relación jurídica hay reglas, hay derechos y obligaciones. En esta parte, precisamente, yo les comentaré sobre esas reglas, sobre esas obligaciones que tienen tanto el actor o demandante como el tribunal para efectos de resolver. Hay una relación recíproca. No podemos cerrar los ojos y decir, bueno, pues yo presento mi demanda como yo quiera, yo hago lo que yo quiera. No, ni el tribunal resuelve arbitrariamente. Hay reglas que seguir, hay obligaciones que atender. Y precisamente en esta parte de la plática vamos a comentar sobre todo algunas reglas o condiciones sin las cuales no se puede conocer el fondo de la controversia planteada, que nos llevarían hasta un desechamiento, en su caso, de la demanda o el recurso. Y vamos a comenzar ahora sí que por el principio. Creo que tenemos aquí representantes de partidos políticos. ¿Tenemos partidos políticos? Sí. Tenemos representantes de partidos políticos. Bueno, ya nos comentaron aquí. Pues ojo, o quienes quieran ser en un momento dado o quieran asesorar a un partido político. La presentación de una demanda en la materia electoral nos implica atender a ciertos requisitos. En esa demanda debe estar nombre del recurrente, su domicilio para hoy recibir notificaciones y en su nombre a quién se puede imponer. Mucho cuidado con relación al domicilio. El domicilio, nosotros tenemos la sede en la ciudad de Mexicali, Baja California. Y se han dado casos que nos señalan domicilio fuera de Mexicali, que puede ser desde aquí de Tijuana, de Ensenada, de Tecate. Y las notificaciones se hacen por estrado, entonces para que tengan cuidado y señalen un domicilio que esté precisamente en la ciudad de Mexicali. En esa presentación de la demanda hay que identificar el acto o la resolución que se impugna y la autoridad electoral a la que se considera responsable de ese acto que se emitió. Se debe de hacer también una relación de los hechos y los agravios. Ahora sí, con relación a los agravios, ¿en qué me afecta? ¿En qué me daña? ¿Por qué me inconformo de ese acto o resolución que emitió la autoridad administrativa o el órgano administrativo? Ofrecer y relacionar pruebas. Este es un punto muy importante que más adelante vamos a comentar un poquito más a fondo, pero que tiene que ver con lo que aquí se ha platicado. Cuando se presenta una demanda, en ese ofrecimiento, ahora sí, que motivado de esa relación jurídica que hay, en ese ofrecimiento, actores o demandantes tienen que seguir ciertas reglas que la propia ley electoral local prevé. Habrá momentos en que no es necesario la presentación de pruebas y ahorita vamos a comentarlos. ¿Qué es lo que se pide en la demanda? La revocación del acto, su modificación, etc. Y nombre y firma del promovente. Esos son los requisitos a cubrir en la presentación de la demanda. En el proceso judicial electoral se señalan como partes el actor o demandante, la autoridad responsable y el tercer interesado. Cuando hablamos de actor o recurrente, pues ya lo comentábamos aquí. Regularmente nos referimos a partidos políticos, a candidatos o los candidatos independientes, militantes de partidos, etc. Y ahorita vamos a ver un criterio de sala que me llamó la atención con relación a la legitimación activa para efectos de presentar una demanda.
y autoridad responsable, que serán los órganos del instituto. El instituto en general a través de sus órganos, Consejo General Electoral, consejos distritales. Nos han llegado asuntos contra las comisiones que son del Consejo General, hasta asuntos en contra del propio secretario o secretaria ejecutiva del instituto. Pero aquí en autoridad responsable, yo creo que es importante aquí hacer hincapié que la autoridad responsable no nada más estamos hablando de los órganos del instituto o el instituto propiamente. Actualmente tenemos que por disposición de las leyes electorales, los partidos políticos son considerados como autoridad responsable cuando afecten algún derecho o prerrogativa de sus militantes. Esta situación no estaba contemplada en la ley antes del 2008. Me refiero a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y a la Ley Electoral Local que teníamos vigente antes del 2008. Sin embargo, por criterio de Sala Superior, más o menos alrededor emitido en el 2000-2001, se dijo que los partidos políticos deben considerarse como autoridad responsable en esos casos, afecten derechos de sus militantes. Y tenemos que en el ámbito local, esta regulación quedó prevista a través de una reforma de noviembre, publicada en noviembre del 2008 en el periódico oficial del Estado. Y es entonces cuando a partir, y comento y recalco, a partir de esta fecha, en la legislación se prevén a partidos políticos como autoridad responsable, que por criterio de Sala ya lo eran anteriormente. Da un revés Sala porque al inicio de este sistema de medios de impugnación, los partidos políticos no eran considerados como autoridad responsable. Y tenemos al tercero interesado, que es aquella persona o aquel sujeto que tiene un interés incompatible con el actor. Si al actor le interesa que el acto se revoque, pues al tercero interesado va a decir, no, yo quiero que el acto subsista. Considero que el acto se emitió con legalidad, que el acto subsista y sus razones dará. Pero curiosamente al tribunal nos hemos enfrentado dentro de las situaciones que nos han llegado así muy curiosas, nos hemos enfrentado con escritos que dicen ser terceros interesados, pero en realidad no lo son, porque es otra demanda, en donde también el proceso pasado, sobre todo así no sucedió, era otra demanda, y pues vengo también a demandar, bueno, no tiene la calidad de tercero interesado. Y muy interesante, ¿no?, esa situación. Entonces, no eran terceros interesados. Dentro de este proceso judicial, y ojo, representantes de partidos políticos, o asesores, o repito, quienes estén interesados en incursionar en la materia o ya lo estén haciendo, ojo con este presupuesto procesal que es la legitimación y la personería, porque son condiciones o reglas sin las cuales no se puede entrar a resolver el fondo de la controversia y daría pie, si no se cumple con estos presupuestos, a un desechamiento en automático. La legitimación podemos entenderla como esa condición jurídica que se tiene para poder formular una demanda, una pretensión por un sujeto activo o pasivo en relación al derecho que alega en juicio. Por ejemplo, decíamos un partido político, un candidato independiente. Y la personería es actuar en el proceso como actor o como demandado, pero en representación de otro. Pareciera que no sucede o no va a suceder que nos topemos o nos enfrentemos ante la falta de este presupuesto procesal. Pero el tribunal, sobre todo en el proceso pasado, y sobre todo hablando de algunos partidos políticos que tenían ahí algunas controversias, conflictos internos, hubo mucho problema con sus representantes. Hablamos
bueno, ¿por qué no decirlo?, de algunos partidos de nueva creación y también de algunos partidos de años con su registro. Y había esa problemática, sobre todo porque se enfrentaban a un conflicto entre ellos, en donde no definían quién iba a ser su representante. Y llegaba uno o llegaba otro, y era un dilema. Afortunadamente, pues se pudo, en cada caso, se resolvió en cada caso, y se pudo salvar esa situación. En términos generales, la ley establece quiénes están legitimados para interponer los recursos o los medios de impugnación. Y repito, nos señala a los partidos políticos quienes lo van a hacer a través de sus representantes. Los militantes, ya el magistrado nos comentaba ejemplos de que a través del recurso de apelación los militantes pueden acudir al tribunal cuando sientan afectado alguno de sus derechos. Asociaciones políticas, que también lo hacen a través de sus representantes, y los candidatos independientes, ya sea por sí mismos, por su propio derecho, o a través de representantes, que ahorita quisiera comentar un criterio que se tomó en el tribunal con relación a esta figura de los candidatos independientes, de los representantes de los candidatos independientes. En el recurso de revisión 136-2016, llegaron candidatos independientes por su propio derecho a promover este medio de impugnación, recurso de revisión. Cuando nosotros le damos lectura a la procedencia del recurso de revisión, nos dice en un último parrafito: los candidatos independientes podrán interponer el recurso de revisión a través de su representante legítimo. Así nos dice el artículo 285, si no me equivoco, si no, aquí me sacan del error. Y nos dice eso el artículo. Pero viene otro artículo que nos señala quiénes están legitimados para interponer los recursos, y nos dice candidatos independientes por sí o a través de representantes legítimos. ¿Qué se hizo en el tribunal al enfrentarse a esta situación en donde hay una disposición que señala únicamente a través de tu representante puedes acudir al tribunal, y otra disposición que dice, bueno, puede ser por sí o a través del representante? El tribunal, haciendo una interpretación en donde se observó el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se habla de la justicia, el acceso a la justicia, con relación al artículo primero, en donde se habla del principio pro persona, finalmente pues se resuelve que claro, que el candidato, ¿quién más va a tener interés en promover un recurso? Que es el propio candidato. Y se le da la legitimación, o se reconoce la legitimación activa. Eran dos candidatos en este asunto. Les comentaba con relación a esta figura de la legitimación. Cuando nosotros hablamos de actor o demandante o recurrente, pues ya lo dije, ¿no? Ahí siempre nos vamos a los partidos, candidatos, etc. Pero ¿qué pasa con la autoridad? Con la autoridad responsable. Y creo que no se nos viene a la mente, o no se nos venía a la mente señalarla o tenerla como una como legitimada para efectos de interponer un medio de impugnación. En un asunto que se resuelve por sala superior, que da pie a la jurisprudencia 30-2016, nos señala la sala superior que las autoridades responsables por excepción cuentan con legitimación, fíjense, para impugnar las resoluciones, pero acota, que afecten su ámbito individual, ¿sí? Su ámbito como persona. En este caso, el precedente era de unos funcionarios de un municipio que precisamente se interpone un recurso en su contra y se les sanciona a ellos en su calidad de
de presidente municipal y otros funcionarios, y acuden precisamente al órgano jurisdiccional federal y se dice, bueno, pues si le impusiste una multa, le estás afectando su ámbito individual. Y por eso se le reconoció la legitimación. Es el único caso que he visto con relación a esto, pero pues nos lleva a ampliar un poco más, ¿no?, esta situación. Ya pasando al trámite que se da en los medios de impugnación, tenemos en esa tramitología, tenemos un primer momento, el trámite que se hace ante la autoridad responsable, porque luego vamos a irnos al trámite que se da propiamente en el Tribunal Electoral. Y en este trámite administrativo ante el Instituto Estatal Electoral, tenemos, por principios de cuentas, la demanda debe presentarse ante la autoridad que se señala como responsable. ¿Quién es la autoridad responsable? Bueno, pues es el Consejo General. Pues Consejo General, vengo a presentarte la demanda, que después la van a remitir al Tribunal Electoral, como vamos a ver en un momento más. La demanda se presenta ante la autoridad responsable. Okay. Pero fíjense que también sucedió en el tribunal y nos enfrentamos a que se iban directamente al tribunal a presentar demandas, y hablo sobre todo de partidos políticos por diferentes causas. Algunas ocasiones comentaban está cerrado, no lo reciben, u otras veces yo creo que ya después de tanto tiempo se les hizo costumbre y se iban al tribunal a presentar la demanda. En ese caso, cuando eran afectados algunos de ellos por el propio partido, y sobre todo, repito, como tenían algunos conflictos internos, se daban esas situaciones, pero llegaban al tribunal a presentar la demanda directamente. Y esa situación se dio desde años atrás. Y bueno, pues fue un analizar qué se va a hacer, porque primeramente se turnaba magistrado en lo que se veía y todo el tiempo pasaba para determinar, va para atrás, hay que mandarlo a la autoridad. En un primer momento se toma un acuerdo. En el 2013 el entonces tribunal toma un acuerdo general para efectos de que cuando la demanda se presente al tribunal y el tribunal no sea autoridad responsable, de inmediato se remita a quien sí tiene ese carácter o se señala con ese carácter de autoridad responsable, para efectos de que haga el trámite correspondiente, porque ahorita vamos a continuar viendo ese trámite que nos lleva días. Entonces se remitía a la autoridad responsable. Ya en este pleno, bueno, ya el reglamento ya está en modificación, pero pues el actual artículo 39 del reglamento ya se establece ahí como ahora sí que una facultad del presidente o presidencia, quien inmediatamente va, ahora sí, sin mayor trámite, a remitir el recurso a la autoridad señalada como responsable. Esas han sido soluciones que ha tenido el tribunal, ahora sí que ante situaciones que se dan, que están fuera de lo que nos establece la ley o fuera de lo que ordinariamente sucede. La demanda se presenta dentro de los 5 días siguientes al que se tenga conocimiento o se haya notificado el acto o resolución. Ojo, 5 días. 5 días, pero si no hay proceso, pues estamos hablando de días hábiles. Pero mucho cuidado cuando hay proceso electoral. En proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Y en el tribunal trabajamos arduamente todo el día y toda la noche. Si hay que recibir documentos a la 1 de la mañana, 2, 3 de la mañana, bueno, aquí no me dejarán mentir personal o compañeros del instituto y mis compañeros del tribunal. Si hay que recibir documentación a la 1, 2, 3 de la mañana, pues todos los días y horas son hábiles y hay que estar ahí, ¿sí?
Bueno, que me notificaron el acto de resolución. Ay, pero es viernes. Ah, pues el lunes. No, te cuentas sábado, domingo y cuéntale los 5 días. Y en el tribunal, pues trabajamos hasta tarde porque también tenemos los plazos para resolver los recursos y estamos en labores hasta muy tarde. Y mis compañeras que tuve en el proceso pasado y su servidora, ya la verdad que a esa hora de 10, 11 de la noche, pues ya perdemos el glamour. Ya estamos sin maquillaje, ya estamos sin peinado, andamos con sandalias, pero estamos trabajando, ¿sí? Ya cómodas, ya más cómodas, pero estamos trabajando a esas horas de la noche. Así es que si van a esas horas al tribunal, no se asusten. Estamos trabajando, pero ya estamos sin maquillaje. Bueno, y en ese trámite también tenemos que en cuanto se presenta la demanda, el instituto nos tiene que dar aviso al tribunal, únicamente un aviso. Tribunal, se presentó un recurso de inconformidad por X partido en contra de, y punto. Nada más se informa. Pero ¿qué va a hacer el instituto cuando recibe esa demanda? Tiene la obligación de publicar en sus estrados la cédula para hacer del conocimiento público esa presentación de la demanda. Y se dejará 72 horas para efectos de que se presenten terceros interesados, que son los que comentábamos hace un momento. ¿Sí? Quien esté interesado en presentar un escrito de tercero interesado, pues se va a hacer la publicación en un plazo de 72 horas para efectos de que presente su escrito correspondiente. Y una vez transcurridas esas 72 horas, pues se tendrán 24 horas para remitir al tribunal la demanda, copia certificada del acto reclamado, informe circunstanciado, las pruebas que se hayan aportado y todo lo que implique ese recurso. El instituto lo remite al tribunal y luego ya viene la substanciación ante el tribunal y ya nos toca a nosotros. ¿Sí? Hasta aquí las funciones del instituto. Llega al tribunal, se recibe y se turna a un magistrado. Pero también, como bien lo decía el magistrado, nos hemos topado con asuntos de que somos competentes o no somos competentes, donde surge ese interrogante, ¿sí? Y en ocasiones dices, bueno, pues no somos competentes, emitir el acuerdo correspondiente. Pero se recibe el recurso ante el tribunal, se turna y el magistrado recibe el expediente y hay que estudiarlo. Y nos dice a los secretarios, ponte a estudiar el expediente. Y pues tenemos que poner a estudiar el expediente todos y platicarlo con el magistrado para darle cuenta de qué se trata el asunto, si nos faltan pruebas, si no nos faltan pruebas. Y ojo, por principio de cuentas, hace un momento les hablaba yo de unos requisitos o presupuestos procesales. Magistrado, no está legitimada esta persona. ¿Qué procede? No se presentó dentro del plazo de ¿cuántos días? Dentro de 5 días, ¿sí? Sí, disculpe, una pregunta. Menciona usted los requisitos, en un principio mencionaba los requisitos. Cuando en el 2013, en este caso, había la intención de la elección a candidato a gobernador específicamente, había la elección de presentar un recurso de impugnación, en este caso por el Partido Revolucionario Institucional, el interesado obviamente candidato a gobernador, pero en este caso al no estar avalado por el representante legal ante el instituto, no se dio dicha posibilidad. Me parece que debe llevar la firma del representante o apoderado, consejero jurídico del partido en este caso. A título personal, ese requisito no es medio de ser impugnado, que en este caso el interesado que era el candidato a gobernador tenga posibilidad y que no se tenga que supeditar a dicho supuesto. Bueno, lo que según entiendo es la persona quería ser candidato. No, ya era candidato. Ya era candidato. Y perdió la elección. Ah, ok. Sí.
Bueno, en el 2013, si era candidato, en el 2013 tuvimos precisamente el asunto del señor Ruanova. No sé si te refieres a ese. No, pero, sí. Pero, por ejemplo, creo que cabe este asunto, porque el señor Ruanova fue candidato en el 2013, candidato a gobernador, pero el partido que lo impulsó no impugnó la elección y lo hizo él. Él lo hizo en su calidad de candidato. Y la ley establecía en aquel entonces el recurso de revisión únicamente partidos políticos. Creo que va a servir este ejemplo. Únicamente partidos políticos. Y fue una oportunidad para el tribunal analizar precisamente si se le daba entrada o no se le daba entrada. La ley dice, el recurso de revisión para impugnar los resultados electorales se puede interponer por partidos políticos, pero no lo hizo su partido. Y lo hace él. ¿Qué se resolvió en ese asunto RR, si no me equivoco, 134-2013? Se resolvió reconocerle legitimación al señor Ruanova para efectos de promover ese recurso, porque agregamos el interés jurídico que pudiera tener en su calidad de candidato, porque precisamente pudiera verse afectado en un momento dado con el resultado de la elección. Él impugnaba la elección de gobernador del que fue candidato y se le dio entrada al recurso, un recurso que, déjenme decirles, fue confirmado hasta por sala superior, en donde precisamente se hace ese análisis con relación a la legitimación de este candidato. No sé si ahí se conteste tu pregunta, pero precisamente son situaciones o retos que ha tenido el tribunal que se han enfrentado y que afortunadamente hemos corrido con el reconocimiento en el sentido de que el Tribunal Federal ha revisado, como en este caso, y dijo, el tribunal hizo lo correcto en reconocerle la legitimación para interponer el recurso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces estamos en la sustanciación ante el tribunal. Cuando se turna a una ponencia, a uno de los magistrados, hay que revisar primero si se reúnen esos requisitos que decíamos hace un momento. La legitimación, el plazo para su presentación, sobre todo, ¿no? El interés jurídico, etcétera, ¿no? Si reúne esos requisitos, entonces hay que darle entrada. Pero si no reúne los requisitos para efectos de conocer el fondo del asunto, el recurso debe desecharse. Aquí, en este caso, la falta de legitimación podría ser un desechamiento, pero también podemos ver más adelante situaciones de sobreseimiento y habría que desechar esa demanda. ¿Cuándo se desecha la demanda? ¿Cuáles son estas causales? Ya lo comentábamos, no se está legitimado, no esté firmado la demanda, pero también nos ha pasado algo curioso. En ocasiones la demanda se presenta respaldada por un oficio o un escrito que no es propiamente la demanda, un escrito dirigido, por ejemplo, al Consejo General Electoral, vengo a presentar el recurso tal para que sea remitido al tribunal. En alguna ocasión, Sala Superior emitió criterio, si la demanda no estaba firmada, pero estaba firmado ese documento, ese escrito, y había algunos garabatitos, como lo que llamamos antefirma, pero no propiamente una firma al final de la demanda, habría que admitir esa demanda, porque se ve la intención del recurrente precisamente de impugnar el acto o resolución de que se trate, ¿no? La intención a través de ese oficio. Y tenemos, por otro lado, también, bueno, transcurrieron los plazos para su interposición. Se pretenden impugnar actos o resoluciones que se consumaron de un modo irreparable, o sea, ya no hay manera de volver atrás, entonces hay que desecharlos. O no se expresen agravios o los que se expongan no tengan relación directa con el acto o resolución que se impugna.
que no haya agravios. Que no haya agravios no implica que en el capítulo o en el apartado de la demanda donde dice agravios no se diga nada, porque nosotros revisamos íntegramente el recurso y si de los hechos desprendemos cuál es el agravio, pues a entrarle, hay que entrarle, ya tenemos ahí un agravio o dos que podemos desprender de los hechos. No todos son peritos en la materia, ni conocedores de la materia, los recurrentes, entonces a veces sus agravios no están en el capítulo que se denomina de esa manera, sino en los hechos o en otro apartado final, ¿no? Como le quieran llamar ellos, pero si encontramos, pues sí se duele de esto es lo que está reclamando, hay que conocer del asunto. Y vienen las causales de sobreseimiento, una vez que haya sido admitido el recurso, que puede ser un desistimiento expreso, que se den precisamente algunas de las causas de improcedencia, etc. Y vamos aquí. Entonces, en esos casos tendríamos un desechamiento. Tenemos un desechamiento porque no se cumplen los requisitos procesales de los que yo les hablaba hace un momento, que derivado de esa relación jurídica que se da con el proceso judicial, están obligados actores o demandantes para efectos de cumplir con ello. Y el tribunal, pues revisarlo. Pero, ¿qué pasa si ya revisamos? Fue presentado en tiempo, está legitimado, no hay causales de improcedencia. Se admite el recurso y se tiene que dictar un auto de admisión. Se admite el recurso, se resuelve sobre las pruebas que se presentan y por otro lado también en esa admisión, pues si hay pruebas que desahogar, se señala cuáles se desahogarán. Cuando se admite el recurso, implica que hay que conocer el fondo de esa cuestión, ¿sí? ¿Qué se me está reclamando? Y tengo que resolver el fondo, salvo que después se presente una causal de sobreseimiento. Entonces nos lleva esa admisión a conocer el fondo, con las excepciones que les comento. Y por otro lado tenemos que una vez que se dicta una vez que se admite ese recurso, hay que resolverlo, dictar resolución. Pero me voy a pasar aquí a un tema y que requiere la verdad que todo un curso. Y la pretensión en este momento no es venirles a hablarles de toda una teoría del proceso, pero sí sentar algunas bases, bases esenciales del proceso, porque ahí están inmersas en los medios de impugnación en la materia electoral. En todos los medios de impugnación, ahí va el proceso judicial. Pruebas, las pruebas, ojo, muy importante, porque a veces creen presentar las pruebas idóneas y no lo son. Son pruebas que a veces no nos arrojan nada, o una por sí sola, a lo mejor como pudiera ser lo que comentaban hace un momento, una sola nota periodística no me va a llevar a una convicción, al juzgador no lo va a llevar a una convicción plena de lo que se está reclamando o de lo que está señalándose como irregular. No, entonces ahí mucho ojo. Y sobre todo como actores o demandantes, hay reglas para efectos del ofrecimiento de las pruebas. Y me quiero nada más dirigir a las pruebas técnicas, para no ahondar mucho. Las pruebas documentales es muy sencillo. Te anexo copia simple de tal escrito, te anexo copia certificada de tal documento, etcétera, ¿no? Y por su propia especial naturaleza se tienen por desahogadas. Pero ¿qué pasa con las pruebas técnicas como son fotografías o videos? Que sobre todo es lo que más nos llega al tribunal. Esas pruebas técnicas, de acuerdo al artículo 314 de la ley electoral, tienen que cumplirse varios presupuestos para efectos de admitirlas. Es decir, el actor está obligado, cuando presenta una prueba técnica, por ejemplo, consistente en un video, autoridad, prueba número 5,
una técnica consistente en un video, en donde viene la sesión del Consejo General de tal día. Bueno, ¿qué quieres probar con eso? ¿Qué me quieres demostrar? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tiene que ver el tribunal? ¿Qué parte de todo es una sesión de 3 horas? Dime en dónde viene lo que se relaciona con tu agravio. Y no lo hacen, no lo hacen. Nos hemos encontrado nosotros con la circunstancia de resolver en los dos sentidos. Una, desechando la prueba porque no reúne los requisitos que la ley establece. Señalar personas, objetos, circunstancias de tiempo, modo, lugar, el momento que quiero probar, etc. Ahí ustedes lo pueden ver en la ley. No reúnen los requisitos, pues se desecha esa prueba. Pero el tribunal tampoco ha cerrado los ojos y se va de una manera estricta a decir, bueno, es el capítulo de pruebas. En el capítulo de pruebas nada más me dijo, te ofrezco el jus vi, donde que se relaciona con tal hecho o con tal agravio. En el el año pasado, en el RR 123-2016, se nos presentó la situación siguiente. En el capítulo de pruebas el actor no señalaba los requisitos para efectos del ofrecimiento de unos videos. Pero a la lectura del agravio, llamémosle el agravio tercero, al final decía, y este agravio lo demuestro con el video que presento, que se denomina tal, en el minuto tal, y se puede observar cómo ahí se acarrearon personas para el día de la elección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se hizo en el tribunal? Se admitió esa prueba. Y al momento de admitir la prueba, en el auto correspondiente se hizo el señalamiento. La prueba reúne los requisitos, se admite la prueba técnica consistente en una memoria USB, toda vez que del agravio tercero se desprende que señala las circunstancias de modo, tiempo, lugar, personas, etcétera, ¿no? Y se admitió la prueba y tuvimos que desahogarla. Se desahoga la prueba y se tuvo que analizar también, porque una vez admitidas las pruebas, precisamente nos llevan a su análisis. El ofrecimiento, ya lo dijimos, está a cargo del actor o recurrente y se tiene que hacer en los términos de ley, como en el caso de las pruebas técnicas. La admisión o el desechamiento de esas pruebas ya está en nuestra cancha del tribunal. Se admite, no se admite, y como en ese caso se resuelve admitirla. Y pues como era una prueba precisamente que ameritaba su desahogo, se lleva a cabo el desahogo. El tribunal tiene, no crean que es tan sencillo, a veces no es tan sencillo porque nosotros tenemos que atender a ciertas reglas para valorar las pruebas, que recordarán aquí los que son abogados. Bueno, tenemos en nuestro sistema, ya sea que puede ser una valoración, una regla o valoración legal o tasada, en donde se establece el valor que se le debe dar a cada medio de prueba. Por ejemplo, en nuestra legislación electoral, las pruebas documentales públicas tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, ¿verdad? Pero pleno, o sea, pues es un documento certificado por el secretario ejecutivo del instituto y lo emitió, etcétera. Tiene valor probatorio pleno. Pero también se encuentra una manera libre de valorar las pruebas, donde se faculta al juzgador para determinar qué fuerza probatoria tiene cada uno de sus documentos. Por ejemplo, volvemos al tema de del periódico, ¿no? Donde viene una publicación de determinada nota. Entonces, ¿qué valor se le va a dar? Y el sistema mixto que admite la valoración, la primera, la tasada, y la libre. Pero aquí en la libre me quiero dirigir, porque esto es un tanto complicado, estas reglas de valoración, reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, que quienes se dediquen a civil, pues han de recordar que ahí están también estas reglas, ¿no?
Y estas reglas no es otra cosa que referirnos, reglas de la lógica, nos dicen, la lógica es una disciplina del saber, se considera que el legislador consideró que el juzgador conoce y sabe de lo que está resolviendo. La experiencia es un conocimiento que se adquiere con la práctica. Por ejemplo, cuando conocemos de asuntos que tienen que ver con la elección, pues a lo mejor la práctica nos lleva y nos dice, las actas siempre van a tener algún error, siempre, pero no implica que deban restársele valor. Pues la experiencia nos dice que las personas que están en una casilla no todas conocen o no todas tienen conocimiento para el llenado de las actas y puede haber errores. Y esa es la experiencia que se nos da cuando hablamos de alguna, que se impugne alguna elección por el llenado de actas. Y la sana crítica que nos lleva a un adecuado entendimiento que implica, fíjense, la unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento. Bueno, esto yo lo retomé de una tesis aislada emitida por tribunales colegiados y de una jurisprudencia igualmente con ese origen, porque no hay la ley no nos dice qué son, no nos establece qué son, pero ya la Corte a través de estos tribunales se ha pronunciado en señalarnos el hecho de que no se te diga qué son estas reglas no implica que en un momento dado estés perjudicando a las partes. El tribunal, dentro de todas sus atribuciones, también realiza diligencias para mejor proveer, para efectos de allegarse de elementos y poder resolver, ¿sí? Crear su propia convicción en ese asunto con el fin de conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, ¿no? Igual se puede hacer alguna diligencia. Aquí me viene a la mente en una ocasión donde hicimos una diligencia, se trataba de cuando todavía, era en 2010 o 2013, cuando todavía se fiscalizaba a partidos políticos la autoridad local y se sancionaban, que hubo una sanción a un partido político por el manejo de su patrimonio, de su financiamiento, y por parte del tribunal se acudió a las instalaciones de ese partido político en diligencias para mejor proveer, para ver sus estados financieros y ver sus documentos, ¿sí? Sus documentos contables. Y acudimos a través de la secretaria general, que en ese momento estaba en funciones, su servidora y otro personal del tribunal, y empezamos a revisar los documentos del partido y nos llegó precisamente en esa ocasión a reducir la multa, si no mal recuerdo. Entonces eso es a través de las diligencias para mejor proveer, que en un momento dado nos pueden crear esa convicción para resolver. Y venimos ya aquí, que hecho lo anterior, ya nos vamos a la emisión de la sentencia, ya la resolución, llamemos la resolución que resuelve el fondo del asunto. Y esa sentencia que emite el tribunal, las sentencias que emite el tribunal deben de reunir ciertos requisitos. Hay que señalar la fecha y el lugar en que se dicta la sentencia. El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos, esto no lo señala la ley. Análisis de los agravios, examen y la valoración de pruebas, como en el caso que yo les comentaba de ese USB que contenía videos, pues ahora sí en la sentencia decir en qué me abona, en qué me abona ese video. Bueno, del video se desprende lo que no arroja que se haya incurrido y señalar esa valoración. Los fundamentos jurídicos o legales en que se sustenta la sentencia, lo que se resuelve, que son los puntos resolutivos, y en su caso, si se le da tiene algunos efectos en donde se ordena a la autoridad responsable a realizar tal o cual determinado acto, el plazo para su cumplimiento. Yo aquí quiero comentar, la sentencia que puede tener como efectos confirmar el acto que se impugna
modificarlo, revocar o hasta anular una elección o anular la votación recibida en casillas. Esos son los efectos que puede tener una sentencia que emite el tribunal. Quisiera yo aquí aprovechar el escenario para efectos de decirles la preocupación que tiene el tribunal en la emisión de sus sentencias. Desde el 2005 hemos cambiado el modelo de las sentencias que se emiten en el tribunal. Si ustedes revisan sentencias de años atrás, al 2015, pues van a ver que era la sentencia clásica en donde se transcribía todo lo que señalaba el recurrente en su demanda, todo lo que señalaba la autoridad responsable, y si había tercero, pues agrégale, ¿cuántas hojas nos llevan ya? Y etcétera, etcétera, etcétera. El tribunal se ha preocupado por emitir una sentencia que tenga un lenguaje más sencillo, más claro, más ciudadano, que pueda ser más entendible. Desde el 2015 se ha trabajado en eso y déjenme decirles que el actual tribunal ha continuado con esa labor y en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2017 se establece en uno de sus rubros precisamente la emisión de sentencias con esas características. Y si ustedes entran a nuestra página www.tjbc-medio.gov.mx, ¿sí? Porque se me olvida, .gov.mx, van a poder ahí revisar las sentencias y ver que pues se está haciendo el esfuerzo. No es fácil porque también hay que ser así como que, a ver, ¿qué te pide? No te vayas más allá, no me eches rollo. O si vamos a usar latinismos, pues que sean los necesarios y señalar cuál es su significado, ¿sí? Ahora sí que en castellano o en español, como le quieran llamar, ¿cuál es su significado? ¿Sí? No hacer sentencias que en un momento dado no puedan, o hacer sentencias más bien que puedan ser lo mayormente comprensibles. Manejamos hasta un glosario de términos para no estar repitiendo y repitiendo y repitiendo en el contenido de la sentencia ciertas frases o autoridades o palabras, etc. Entonces, estamos haciendo esa labor, se está trabajando en eso. Para quienes tenemos un poquito ya de tiempo, pues sí nos costó más trabajo. No sé, mis nuevos compañeros, algunos ya llegaron con este nuevo modelo, a lo mejor no les ha costado tanto, pero sí es una labor en donde precisamente se refleja ese interés por parte del tribunal, que ustedes lo pueden ver, porque está el escrutinio de todos ustedes en nuestra página de internet. ¿Sí? Por allá querían preguntar algo. Levantaron la mano allá al fondo. ¿No? ¿Se está... Ya vamos a acabar. Bueno, después de emitir la sentencia, el tribunal también puede tomar ciertas medidas para efectos de hacerlas cumplir. Y precisamente se nos han presentado casos. Ahorita, recientemente tuvimos un asunto en donde hubo dos incidentes. Un primer incidente por incumplimiento de la sentencia, porque se ordenó ahí a un partido político realizar determinados actos. No se hizo. Y luego consideró el recurrente que no se volvió a hacer y viene y presenta otro incidente, ¿no? Y ha sido un asunto pues muy interesante y que ha llevado al tribunal pues a analizarlo y tomar las medidas correspondientes. Entonces, el tribunal, así como tiene la facultad para efectos de emitir las sentencias, también tiene la facultad para efectos de hacerlas cumplir, ¿sí? Ya, si partimos desde nuestra Constitución, pues el artículo 17 ahí no lo establece, ¿no? Que se pueden o se deben hacer cumplir las sentencias que emitan los órganos jurisdiccionales. Y propiamente en el tribunal tenemos el reglamento, que establece la tramitación de un incidente de ejecución de sentencia o de inejecución o de cumplimiento defectuoso, como le puedan llamar, que tenemos uno pendiente por ahí, de cumplimiento defectuoso por parte
de la autoridad. ¿Cuáles son estas medidas que se pueden tomar? Tenemos el apercibimiento, amonestación, multa. Aquí no recuerdo si ya se llegó en el asunto ese que tenemos hasta la multa. ¿No vas a amonestación? Apercibimiento, ¿verdad? Se multó y hasta auxilio de la fuerza pública, ¿no? Esos son los medios de apremio y correcciones disciplinarias que puede tomar el tribunal para efectos de hacer cumplir no solo las sentencias, también sus acuerdos. ¿Sí? También hay acuerdos en donde se les ordena realizar determinado acto, no cumples, pues empiezo, te apercibo. No cumples, pues sigo, te amonesto. Adelante. Sí, la queja va encaminada en el sentido de los efectos de las sentencias del tribunal. Aquí me voy a ir a un ejemplo de la Suprema Corte. Declara inconstitucional la redistritación que hizo el Instituto Nacional Electoral en Baja California. Si bien es cierto, cuando se resuelve ese asunto, pareciera que era resolver un problema que se estaba dando en ese momento. Yo siempre he considerado que no se tuvo la visión más adelante, porque si bien es cierto, se determina, bueno, nos regresamos a la distritación anterior y se acabó el problema. ¿Cuál se acabó el problema? Eso lo quiero ver el año que entra o cuando vayan nuevas elecciones aquí en Baja California. O sea, la sentencia en ese momento parecía resolver el problema, pero ahorita 2 años después o 3 años después, ¿qué es lo que va a pasar? Porque si en ese momento se hubiera ordenado con la sentencia que se repusiera, se declarara la inaplicabilidad por ser inconstitucional esa reforma en la Constitución de Baja California, a lo mejor desde entonces ya se hubieran resuelto el problema y ahorita no estuviéramos a la expectativa de qué va a pasar con la nueva geografía de los distritos electorales. Lo tomo como ejemplo por cuestión del cuidado que debe de tener el tribunal, estoy hablando de la Suprema Corte, y tener un poquito una planeación de lo que va resolviendo, porque pareciera ver que resuelve el caso y se acabó el problema, y en este caso en particular nos dice que no, el problema va a continuar y de una manera muy complicada. Yo nomás que quisiera saber la opinión de usted al respecto. Redistritación, hay un acuerdo reciente donde se acaba de hacer la redistritación a nivel federal, tenemos ya esa redistritación. Con relación era el artículo, si no recuerdo, el artículo 14 o algo así de la Constitución, en un párrafo donde se establecía esa situación de la redistritación, pero me parece que hablaba de municipios, ¿cómo si tú lo recuerdas? Bueno, creo que propiamente la pregunta va en el sentido de el cuidado que deben de tener los órganos jurisdiccionales al emitir sus resoluciones. En el Tribunal de Justicia no nos pasa lo que les pasa a la Corte. Sí. Bueno, no tengo un caso, aquí están mis compañeros magistrados y no recuerdo un caso en donde se hubiera dificultado el cumplimiento de una sentencia o que a la postre hubiera generado una situación conflictiva para el cumplimiento de tal situación. ¿Qué sucedió en el Estado? Se hace una reforma, se habla sobre redistritación, la Corte lo nulifica y por ahí en un resolutivo señala que la redistritación aprobada por el INE para el pasado proceso electoral no iba a aplicar sino hasta el siguiente proceso electoral. Y entonces, ¿qué sucede con la figura? Se resuelve un problema, se resuelve una situación de hecho en ese momento, inicia el proceso electoral con la geografía electoral que tradicionalmente ha existido en el Estado. ¿Y por qué digo tradicional? Mexicali 6 distritos, Tecate un distrito exclusivo, Rosarito otro distrito exclusivo, Ensenada 2, Tijuana 7, 6 Tijuana, ¿no? Y la redistritación del INE, ¿qué sucedió o qué implicó? Implicó que los municipios de Rosarito y Tecate pierden la exclusividad del distrito.
Ahora el distrito correspondiente a Tecate también abarca una parte de la ciudad de Tijuana. El de Rosarito creo que una parte de la ciudad de Ensenada. Mexicali pierde un distrito, de 6 distritos pasan a 5 distritos y ese distrito se le suma a la ciudad de Tijuana. Felicidades. ¿Cómo lo vamos a aplicar en el siguiente proceso electoral? O sea, efectivamente es un problema que se origina por una resolución, porque si esa redistritación se hubiera observado en el proceso electoral pasado, en el sistema de reelección para el proceso en puerta, bueno, pues si Mexicali tiene 5 distritos, si hay 5 diputados, obvio que habría 5 diputados de Mexicali, bueno, pues ellos tendrían la posibilidad de buscar la reelección en el distrito correspondiente. Entonces va a haber un gran problema cuando el diputado número 6, que hay que determinar cuál es de entrada, quién es el que se quedó sin distrito, ahí es una complicación, ¿no? Entonces, yo creo que la Corte en ese caso en específico, híjole, no hicieron esa visión a largo plazo, ¿no? Pero creo que no tenía por qué haberla hecho, porque lo que estaba resolviendo en ese momento era una situación que se le presentaba en su oportunidad, ¿no? Y resolvió inconstitucional. Desafortunadamente creo que la inaplicó para el proceso pasado. Los tribunales, cuando se nos plantea una situación, pues en base a los efectos que señala ahí la diapositiva, anular, revocar, modificar, confirmar, pues tenemos que resolver una situación del momento, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de la candidata, de la aspirante a candidata aquí a Tijuana, Carolina de Obanel, que presentó un recurso, nosotros le damos la razón, se ordena al instituto otorgarle la constancia de porcentaje, y nosotros resolvimos un momento de esa situación. ¿Qué hubiera pasado si la candidata hubiera ganado? ¿Hubiéramos sido los culpables en el Tribunal de Justicia Electoral? Pues son cuestiones que difícil de poder futurear, no creo que no es al final de cuentas no debemos futurear sobre posibles consecuencias a largo plazo, no, simplemente le tenemos que resolver la situación jurídica al quien está pidiendo justicia, ¿no? Adelante, licenciado. Bueno, pues hasta aquí se concluye con este tema que tiene que ver con el sistema de medios de impugnación, y solo me resta decirles, primeramente agradecerles precisamente ese interés que se tiene en conocer la materia, como lo decía el maestro Soto. Necesitamos conocer, necesitamos saber más sobre el tema como ciudadanos que somos, precisamente porque como tal, en tal calidad, tenemos derechos. Y ya lo señalaba yo hace un momento, de votar, ser votado, de formar partidos políticos, de militar en los partidos políticos. Y con esa calidad, pues debemos conocer cómo defender en un momento dado esos derechos. La labor que está haciendo el tribunal conjuntamente con otras autoridades, pero déjenme precisar, como lo decía hace un momento el magistrado, que estamos yendo a las aulas precisamente para dejar, aunque sea una semillita, a los alumnos o algún alumno que diga, pues quiero conocer sobre la materia, porque todavía no se conoce del todo, hay que explorar, hay que conocer, y sobre todo si se tiene la intención de participar, ¿sí? Y esa participación, recordemos que ahora sí que abona a nuestra democracia, porque este instituto, este órgano jurisdiccional, así como el Instituto Estatal Electoral, son instituciones que precisamente hacen democracia en nuestro país. Y por eso también nos interesa venir y platicar con ustedes sobre estos temas, ¿sí? Porque cuenta mucho esa participación para efectos de abonarle a nuestro país, dejarle algo de nosotros para el día de mañana, que si así estamos contentos y consideramos que somos libres de votar, de no votar, pues igualmente,
pero participando. Yo creo que debemos pensar en eso e irlo dejando, no solo aquí, también con nuestras familias, nuestros amigos, hay que participar. Y quiero concluir, porque creo que está muy ad hoc y lo tenemos en el tribunal, el apotegma de Morelos. Ya saben ustedes, a partir de esta plática, quienes no lo sabían y quienes ya lo sabían, por recordarles, ahí está el tribunal. El tribunal, para todo aquel que pida justicia, puede acudir ante el tribunal y tengan la seguridad que precisamente tenemos toda la disposición y todo el interés por analizar cada asunto en particular que llega, porque ninguno es igual. No podemos decir, ya resolvido, vamos a... No. Cada asunto nos lleva a un análisis integral de todos los ordenamientos que se comentaban al inicio de la plática. Y más allá, porque estamos hablando de todo un sistema jurídico en donde también hay que agregarle la aplicación o atención de principios, de criterios de los tribunales, del Tribunal Federal. Y en esa gama de ordenamientos jurídicos, créanme que cada asunto que llega al tribunal lo revisamos así detenidamente. Pues muchas gracias, de mi parte es todo. No sé si quieran continuar. Solamente una aclaración. Por aquí tenemos al responsable del área de comunicación social. Julio, levanta la mano para que te vean. Si he estado viendo que están tomando fotos a las diapositivas. Si alguien desea la presentación, pásenle su correo a Julio, y a los del tribunal no. Pásenle su correo a Julio para que se les haga llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de concluir, invito a pasar al frente al consejero electoral Rodrigo Martínez Sandoval para realizar la entrega de reconocimientos. Daré lectura al reconocimiento. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, INE, FEPADE, el Tribunal de Justicia Electoral, IE, el IE y la OABC otorgan el presente reconocimiento a Martín Ríos Garay por impartir el tema Medios de impugnación en materia electoral. Firman Gabriela del Valle Pérez, magistrada presidente; Javier Garay Sánchez, consejero presidente. Un fuerte aplauso. Asimismo, se hace entrega de reconocimiento a la secretaria de Estudio y Cuenta, Cecilia Razo Velázquez. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Daremos un receso de 3 minutos para continuar con la conferencia del maestro Raúl Guzmán, titular de la Coordinación de lo Contencioso del Instituto Estatal Electoral de Baja California.